¿Y si todo lo que creíste sobre tu vida fuera una mentira? Durante años, él cuidó con amor a su madre enferma, renunciando a todo. Pero un día, descubrió que su sacrificio estaba basado en una farsa. Lo que ella fingía ocultaba algo mucho más oscuro, perturbador y peligroso. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué fingió estar al borde de la muerte durante tanto tiempo? ¿Y cuál es la verdad que podría destruirlo todo? Esta historia no es lo que parece. Prepárate para conocer un secreto familiar que te dejará sin aliento y un giro final que lo cambia todo. Cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Y no olvides suscribirte para más historias que te romperán el alma y te harán ver la vida con otros ojos. Desde que tenía memoria, Elías vivía pendiente del sonido de la tos de su madre. Cada mañana, lo primero que escuchaba no era el canto de los pájaros ni el bullicio de la calle, sino ese ahogo seco, profundo, como si desde sus entrañas su madre estuviera luchando por aferrarse a la vida. Era el sonido que lo perseguía incluso en sus sueños. Su casa era pequeña, oscura, y tenía olor a humedad y a medicamentos baratos. Las paredes estaban manchadas por el paso del tiempo, y las goteras del techo, que en cada invierno amenazaban con derrumbarse sobre sus cabezas. Vivían en el distrito más olvidado de la ciudad, en una calle donde los perros flacos parecían más humanos que la gente que pasaba sin mirar. Allí, entre el abandono y la rutina, Elías cuidaba de su madre, con la devoción de un hijo que no conocía otra vida. Su madre Patricia solía ser una mujer hermosa, con unos ojos verdes tan intensos que parecían de vidrio. Pero ahora su piel era pálida, su cuerpo frágil como papel mojado y sus palabras escasas. La enfermedad la había consumido. Eso era lo que todos creían, lo que él creía. Elías había dejado la escuela a los 16 años. Trabajaba en una tienda de abarrotes, cargando sacos de arroz y reponiendo latas hasta que sus dedos temblaban del agotamiento. Ganaba lo justo para comprar pan, leche y las pastillas que le recetaban a su madre. A veces, cuando no alcanzaba, él prefería no comer. Decía que no tenía hambre, pero su estómago rugía como un animal abandonado. Lo que más le dolía no era el hambre, ni el cansancio, ni siquiera la burla de los otros jóvenes que lo llamaban el niño enfermero o el inútil que cuida viejos. Lo que más le dolía era verla a ella apagarse lentamente frente a sus ojos. Patricia pasaba la mayor parte del día acostada en una cama que crujía con el más mínimo movimiento. Siempre tenía una excusa para no levantarse: fiebre, dolor de cabeza, mareos, ataques repentinos de debilidad. Elías le preparaba infusiones, le mojaba la frente con trapos fríos, le leía en voz baja mientras intentaba no llorar frente a ella. Pero algo no encajaba. Había días en que la tos desaparecía, momentos en que, al volver del trabajo antes de tiempo, encontraba el cuarto ordenado, la ventana abierta, el aire limpio, como si alguien más hubiese estado allí. Incluso una vez juró haber visto la silueta de su madre por la rendija de la puerta de pie. Pensó que estaba alucinando. Tal vez quería tanto que ella se curara, que su mente le jugaba trucos crueles. No dijo nada, no quería parecer desagradecido. Después de todo, ella había sacrificado todo por él, o eso creía. La vida de Elías era una rutina que se repetía, sin descanso. Trabajo, casa, cuidados, medicamentos. No había espacio para sueños, ni para amigos, ni para amor. Solo la enfermedad de su madre y el peso aplastante de la pobreza. Un peso que lo hacía caminar encorvado, como si el mundo le colgara de los hombros. Una tarde, mientras regresaba a casa bajo la lluvia, vio algo que le congeló la sangre. A lo lejos, en una calle que jamás había transitado, una figura femenina se acercaba bajo un paraguas negro. Caminaba con firmeza, como si no tuviera ni una dolencia. El rostro estaba cubierto, pero había algo en su forma de andar, algo conocido. Elías se quedó paralizado. Cuando la mujer pasó a su lado, una ráfaga de viento movió el paraguas, y pudo ver claramente su perfil. Era su madre.
los ojos verdes, la nariz afilada, incluso el lunar en la mejilla izquierda. No cabía duda, era Patricia, pero no parecía enferma. No se apoyaba en ningún bastón, no arrastraba los pies, no tenía aspecto de estar muriéndose. Caminaba con la elegancia de alguien que sabe exactamente a dónde va. Elías quiso seguirla, pero sus piernas no respondieron. Se quedó ahí, empapado, temblando no por frío, sino por una mezcla de miedo, confusión y traición. Cuando por fin logró moverse, la figura ya había desaparecido entre la niebla de la calle. Corrió hasta su casa. La puerta estaba cerrada como siempre. Dentro, su madre lo esperaba acostada, con el mismo rostro pálido de todos los días. Tosió con fuerza, como si cada jadeo fuera un latido de dolor. Elías se quedó de pie en el umbral, observándola en silencio. Ella le preguntó por qué tardaba tanto. Él no respondió. Le dijo que estaba cansado, que no tenía hambre, que quería dormir. Esa noche no pudo pegar un ojo. La imagen de su madre caminando sola por la ciudad no se iba de su mente. La duda le carcomía el alma. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si su sacrificio, su pobreza, sus años perdidos, habían sido por una farsa? ¿Por qué haría eso? ¿Qué clase de madre fingiría una enfermedad tan grave? Elías comenzó a observar, a tomar notas, a esconder pequeñas cámaras en la casa. No tenía dinero para tecnología, pero sí ingenio. Con su celular viejo y un par de aplicaciones gratuitas, convirtió su hogar en una trampa sutil, y lo que descubrió lo cambiaría todo. Una mañana fingió irse temprano al trabajo, caminó 2 cuadras, dobló la esquina y regresó en silencio por la ventana trasera. Desde allí, observó, la escena era surreal. Patricia estaba de pie, sin esfuerzo, moviéndose con agilidad por la cocina. Tomó una caja escondida detrás del refrigerador, sacó un fajo de billetes y los contó con una sonrisa apenas visible. Después se dirigió al espejo, se maquilló el rostro con precisión, se cambió de ropa, una vestimenta que jamás había visto, y salió por la puerta principal. Elías se quedó congelado. Cada latido de su corazón parecía un golpe seco en el pecho. Ya no era solo confusión, era rabia, era humillación. Toda su vida, todo lo que había perdido, había sido por cuidar a alguien que fingía, que le mentía todos los días a la cara, que le robaba no solo el tiempo, sino el alma. Pero lo que no sabía todavía era que detrás de esa mentira se escondía algo aún más oscuro, algo que su madre había ocultado, no por maldad, sino por miedo, por terror. Y ese secreto, cuando saliera a la luz, pondría en peligro no solo su relación, sino sus propias vidas. Elías no fue a trabajar al día siguiente. No podía. Sentía como si le hubieran arrancado algo por dentro. El mundo que había construido alrededor del sacrificio, de la entrega, del cuidado a su madre, se había desmoronado como un castillo de carta. Y ahora, entre los escombros, solo quedaba él, solo, furioso, confundido. Durante horas caminó por la ciudad sin rumbo. Sus pasos lo llevaron por calles desconocidas, como si su cuerpo buscara respuestas que su mente no podía formular. Veía a las personas reír, almorzar en cafés, caminar de la mano, mirar sus celulares, y sentía una rabia muda contra todos, contra la vida, contra la suerte, contra él mismo. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? Pero más allá de la ira, había algo peor, el dolor de sentirse usado, de haber dado todo por alguien que, al menos en apariencia, no lo necesitaba. Recordó todas las veces que no comió por comprar medicamentos, las noches sin dormir, las humillaciones de vecinos que lo veían como el hijo de la enferma, las oportunidades perdidas, los sueños que ni siquiera llegó a tener. Volvió a casa al atardecer. Cuando abrió la puerta, su madre estaba otra vez en la cama, como si no se hubiera movido. Tosió apenas lo justo, lo miró con ojos cansados, le preguntó si todo estaba bien. Sí, mamá, respondió él, con una sonrisa amarga, todo perfecto. Esa noche mientras ella dormía,
Elías revisó toda la casa, cada rincón, cada escondite. En el ropero del fondo, encontró una bolsa oculta entre sábanas viejas. Dentro había ropa nueva, perfumes costosos, maquillaje, una libreta de direcciones y algo más. Fotos de su madre con un hombre que Elías no conocía. En una de ellas estaban abrazados frente a un auto lujoso. En otra, ella reía sentada en lo que parecía ser un restaurante elegante. Pero lo más perturbador no era la escena, sino el hecho de que en todas las imágenes, su madre lucía completamente sana, radiante, feliz, con una vida paralela que él jamás sospechó. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué ella escondía todo eso? A la mañana siguiente Elías decidió seguirla. Esperó a que repitiera su rutina. La tos fingida, el desayuno frugal, el estoy muy débil hoy, y cuando ella pensó que estaba sola, repitió exactamente lo que había hecho días atrás. Se cambió, se arregló y salió. Él la siguió a distancia, con el corazón en la garganta. Su madre tomó un taxi. Elías pidió ayuda a un amigo de la tienda para que lo llevara en moto, sin levantar sospechas. Siguieron el taxi hasta una zona residencial de clase alta. Allí, Patricia bajó frente a una enorme casa blanca. Tocó la puerta y un hombre de traje le abrió. El mismo hombre de las fotos. Elías sintió que el alma se le rompía. Todo era una mentira. Pero entonces ocurrió algo que lo desconcertó aún más. La madre no entró como una amante, ni como una esposa. Entró con temor, el cuerpo tenso, la mirada baja, y el hombre, aunque la recibió con una sonrisa, le dio una bofetada al cerrar la puerta. Elías se quedó paralizado. ¿Qué acababa de ver? De pronto, la historia cambió. La rabia se tornó en preocupación. El desprecio, en miedo. Durante las siguientes semanas, Elías fingió normalidad, pero en secreto, volvió a seguirla. Observó cada movimiento, cada encuentro. Su madre no vivía una vida paralela de lujos, vivía algo mucho más oscuro. Iba a esa casa 2 veces por semana. Siempre volvía con dinero o con alguna bolsa de mercado, pero siempre con el rostro más apagado, más frío. Un día, Elías decidió entrar. Esperó a que el hombre saliera. Sabía que su madre aún estaba dentro. Saltó la reja, se escondió en el jardín trasero y encontró una ventana abierta. Dentro, escuchó voces. Discutían. «Te dije que no quiero hacerlo más», decía la voz de su madre. «No quiero seguir mintiéndole a mi hijo. No puedo». «No tienes elección», respondió él, con una voz grave y firme. «Tú firmaste un trato, y si hablas, lo perderás todo. ¿Quieres que tu hijo se entere de la verdad? Él no tiene nada que ver», suplicó ella. «Entonces sigue fingiendo, enferma o muerta. Tú decides». Elías retrocedió, con el corazón palpitando como un tambor. ¡Qué verdad! ¡Qué trato! Regresó a casa corriendo. No sabía si llorar o gritar. Su madre no lo engañaba por ambición. Lo hacía por miedo. ¿Pero miedo a qué? Esa noche la confrontó. «Mamá, ¿quién es ese hombre?» Ella lo miró con pánico. «¿De qué hablas? No mientas más. Te vi. Sé que no estás enferma. Sé que finges. Y sé que vas a esa casa». Patricia palideció. Quiso decir algo, pero su voz se quebró. Las lágrimas le cayeron sin control. «Hijo, yo te juro que no es lo que crees». «Entonces, dime la verdad», gritó él. «Después de todo lo que hice por ti, tengo derecho a saber». Ella temblaba, como una niña frente a un castigo. Elías nunca la había visto así. No era miedo de madre a hijo, era miedo de algo mucho más grande. «Él no es mi pareja», confesó, entre lágrimas. «Ese hombre es alguien que me obligó a firmar un trato hace años. Yo le debía dinero, mucho. Cuando tú eras niño, estuve desesperado. Él me ofreció ayuda, pero no gratis. Me hizo firmar papeles, me hizo favores, que luego usó para chantajearme. Si hablaba, me lo quitaba todo. Incluso tú». «¿Qué quieres decir? Tú no eres mi hijo biológico, Elías». El mundo se detuvo. Silencio, frío. Un temblor recorrió el cuerpo de Elías.
Cada palabra era un golpe seco, cada frase una herida abierta. ¿Qué? Tú fuiste abandonado en un hospital cuando eras bebé. Yo trabajaba ahí como auxiliar de limpieza. Cuando te vi, solo con los ojos abiertos, supe que tenía que cuidarte. Te robé, te saqué de ahí, nunca me encontraron. Y desde entonces viví huyendo, ocultándome, fingiendo. Ese hombre me ayudó a desaparecer, a borrar mis huellas, pero me ató de por vida. Si hablo, si dejo de pagarle, él te entrega, te hace desaparecer, te mata. Elías cayó de rodillas. No podía respirar. Su vida era una mentira, pero no una mentira cualquiera. Era una mentira construida con amor, con miedo, con culpa. Y detrás de todo eso se escondía algo aún más aterrador, su verdadera historia. Porque ese hombre no era un extraño, era mucho más que eso. Y pronto, Elías lo descubriría. Esa noche, Elías no durmió. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente era una tormenta de pensamientos, preguntas, imágenes. Cada frase de su madre lo había atravesado como una lanza. Tú no eres mi hijo biológico. Te robé del hospital. Ese hombre puede hacerte desaparecer. El dolor no era solo psicológico, era físico. Lo sentía en el pecho, en las entrañas, en cada centímetro de su piel. Elías ya no sabía quién era, todo lo que pensaba que había sido, todo lo que había sufrido, amado, cuidado, ahora parecía construido sobre cimientos falsos. Patricia se había encerrado en su cuarto, lloraba en silencio, no comió, no salió. Por primera vez, Elías no se preocupó por sus medicamentos, ni por su fiebre, ni por su cama, porque ya no podía ver a la mujer frágil que creía conocer. Veía a una extraña, una desconocida que había fingido una enfermedad para ocultar algo más oscuro y mucho más peligroso. Pasaron 2 días en ese silencio espeso, mortal. Elías ni siquiera encendía las luces, se sentaba en el sofá, mirando al vacío con los ojos abiertos y el alma cerrada. Entonces recordó algo. Ese hombre puede hacerte desaparecer. Si todo era cierto, si él había sido robado, si su origen estaba borrado, ¿qué más estaba oculto? ¿Y por qué ese hombre, ese extraño, tenía tanto poder sobre su madre? ¿Quién era realmente? Tomó las fotos que había encontrado, miró detenidamente el rostro del hombre. Parecía tener unos 50 años, elegante, impecable, pero detrás de esa sonrisa había algo falso, como una máscara. Su instinto le decía que no era solo un extorsionador, que era algo más, alguien más. Esa misma noche, Elías fue al hospital, donde su madre decía haber trabajado. Fingió ser estudiante de medicina y pidió hablar con la encargada de archivo. Usó un nombre falso. Le temblaban las manos. Sabía que estaba cruzando una línea, pero necesitaba respuestas. La mujer, harta y cansada, apenas lo miró. Solo tenemos registros hasta 2004. Lo demás está en digital. ¿Qué busca? Quisiera revisar casos de abandono de menores entre 2002 y 2003. La mujer lo miró extrañada, pero accedió. Minutos después, él tenía en sus manos una carpeta polvorienta. Pasó hoja tras hoja hasta que algo lo detuvo. Caso 149, neonato masculino, abandonado en sala de urgencias, sin identificación, sin signos de abuso físico. Fecha, 14 de octubre de 2002. Ese era él. Estaba seguro. Su madre siempre le celebraba su cumpleaños ese día. Pero lo que lo paralizó no fue el archivo, sino una hoja grapada detrás, firmada por el director del hospital en aquel entonces. Nombre, Damián Ferrer. Elías sintió un golpe seco en el estómago. Era el mismo nombre que había visto en la libreta de direcciones de su madre, el mismo nombre que su madre jamás mencionaba, el hombre de las fotos, el extorsionador, el agresor, el mismo hombre que firmó el abandono y que luego ayudó a Patricia a desaparecer. De pronto, todo tomó otra forma. ¿Y si ese hombre no la ayudó por caridad? ¿Y si ese hombre no solo había permitido el robo, sino que lo había planeado?
Volvió a casa tambaleándose. Sentía que su cerebro hervía. Esa noche enfrentó a su madre. «Ya sé quién es», dijo sin rodeos. «Se llama Damián Ferrer. Era el director del hospital donde me abandonaron. Y tú trabajabas allí». Patricia se llevó las manos al rostro. No dijo nada. Su silencio fue una confesión. «¿Es mi padre?», preguntó Elías, con la voz quebrada. Ella bajó la mirada. Sus labios temblaron. Sí, fue como si el mundo se abriera bajo sus pies. Elías cayó al suelo. Las lágrimas salieron sin control. No sabía si era rabia, tristeza o asco lo que sentía. Tal vez todo a la vez. «¿Y por qué me abandonó?», gritó. «¿Por qué permitió que tú me robaras? ¿Qué clase de monstruo hace eso?». Patricia lloraba en silencio. Elías apenas podía verla. Todo estaba borroso, distorsionado por las lágrimas. «No fue así, hijo. Yo no sabía que eras su hijo cuando te tomé en brazos. Solo vi un bebé solo, con los ojos más tristes que jamás vi. Te llevé porque sentí que era lo correcto. Me enteré de la verdad semanas después, cuando Damián vino a buscarme. Me dijo que el bebé era suyo, que había obligado a una enfermera a deshacerse de ti, porque arruinaría su carrera. Me ofreció dinero para que callara, pero cuando vio que yo te quería, cambió de estrategia. Te chantajeó, me amenazó. Me dijo que si alguna vez hablabas o sabías la verdad, él acabaría contigo, que eras una vergüenza que debía permanecer oculta, que nunca ibas a tener derecho a su nombre, a su fortuna, a nada». «¿Fortuna?». Patricia asintió. «Damián es millonario, Elías. Tiene clínicas, propiedades, contactos. Podría desaparecerte con una llamada. Lo he visto hacerlo». Elías se levantó. La rabia hervía en sus venas. «No voy a vivir escondido toda mi vida. No voy a dejar que ese hombre me borre como si no valiera nada». «Por favor», suplicó Patricia, «no lo enfrentes. No sabes lo que él es capaz de hacer. Yo fingí mi enfermedad para protegerte. Si pensaban que yo estaba al borde de la muerte, que apenas podía levantarme, nadie vendría a buscarme, nadie te miraría. Estábamos a salvo». Pero Elías ya no era un niño. No podía vivir bajo el miedo. No podía aceptar que su historia terminara así. Esa noche tomó una decisión. Iba a enfrentarlo, pero no solo por él. Iba a enfrentarlo por todos los niños como él, por todos los que fueron usados, desechados, ignorados, por todos los que nacieron en la oscuridad. Y aún así decidieron brillar. No sabía cómo lo haría. No sabía si iba a salir vivo, pero ya no había vuelta atrás. La verdad ardía en su pecho y estaba listo para gritarla al mundo. La noche era espesa, con un silencio tan denso que parecía devorar hasta los pensamientos. Elías caminaba por su pequeño cuarto como una fiera encerrada. Cada paso marcaba un compás de furia contenida. El rostro de Damián Ferrer, su supuesto padre, su sombra, su enemigo, ardía en su mente como un fuego que no podía apagar. No era solo la traición de sangre, era algo más profundo. Era haber sido tratado como basura, como una vergüenza que debía ser escondida, y no podía soportarlo. A la mañana siguiente, Elías hizo algo que nunca imaginó. Se presentó en la puerta de la Casa Blanca, la mansión donde su madre entraba 2 veces por semana. Esta vez no vino a espiar, vino a romper el silencio. El guardia lo detuvo en la entrada. Le preguntó quién era. «Dile a Damián Ferrer que su hijo quiere hablar con él», dijo Elías, sin temblar. El guardia se rió, pero al escuchar el nombre completo se puso tenso. Hizo una llamada. Minutos después, la puerta de hierro se abrió. Lo hicieron pasar. El interior de la casa era frío, impersonal. Todo brillaba, todo era caro, pero sin alma. Como el rostro de Damián cuando apareció en lo alto de las escaleras. Lo miró como se mira a un insecto que uno duda si aplastar o ignorar. «¿Tú eres Elías? Tú sabes quién soy». Damián bajó las escaleras con paso tranquilo. Traje perfecto, pelo peinado, sonrisa falsa. «Has crecido», dijo, como si eso significara algo. «Supongo que Patricia te contó su versión, ¿no? ¿Y cuál es la tuya? ¿Que yo era un error? ¿Que no merecía vivir?» Damián se acercó, lo miró con unos ojos grises como acero. «Tú no eras parte del plan.
Fuiste una consecuencia. Yo tenía una reputación, una carrera, una esposa. No podía permitirme un escándalo con una mujer de limpieza. Ella sabía eso y aceptó mi ayuda. ¿Ayuda? Elías alzó la voz, la rabia a flor de piel. Le robaste su dignidad, la hiciste vivir como una enferma para esconderme. Ella eligió. Pudo dejarte, pudo entregarte a un orfanato, pero se aferró a ti. Yo solo me aseguré de que no hablara más de la cuenta. Tú eres un recuerdo que no me interesa borrar, solo mantener bajo control. Ya no puedes controlarme. Damián sonrió con desdén. No me hagas reír, muchacho. No tienes dinero, no tienes pruebas, no tienes apellido. Y si decides hablar, haré que desaparezcas tan rápido que ni tu madre podrá encontrarte. Elías sintió un temblor interno, pero no retrocedió. Voy a hacer que el mundo sepa quién eres. ¿Y crees que al mundo le importas? Eres un pobre sin historia. Yo soy intocable. Eso está por cambiar. Esa noche, Elías volvió a casa. Su madre lo esperaba sentada, más pálida que nunca. Al verlo, corrió a abrazarlo como si lo hubiera recuperado del borde de un abismo. Pensé que no ibas a volver, gritó ella entre sollozos. ¿Qué hiciste? Lo enfrenté. Ella se desplomó en el sofá. ¿Estás loco? Ese hombre puede destruirnos. Ya nos destruyó, mamá. Nos robó la vida. Pero no va a quitarnos la dignidad. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar pruebas. Voy a contarle al mundo. Si ese tipo piensa que soy basura, le voy a demostrar que hasta la basura puede levantarse y brillar. Durante las semanas siguientes, Elías se convirtió en un detective. Revisó los registros del hospital, habló con antiguos trabajadores, encontró a una enfermera retirada que recordaba a Patricia y a un bebé abandonado que desapareció misteriosamente. Pero no era suficiente. Lo que necesitaba era algo contundente, algo que pudiera hundir a Damián Ferrer. Y entonces ocurrió algo inesperado. Recibió un sobre anónimo en la puerta de su casa. Dentro había un pendrive y una nota: yo también fui una víctima. Tienes que saber toda la verdad. Confía en esto. Sipe. Elías conectó el pendrive a su computadora. El video mostraba una cámara oculta en una oficina. Damián estaba sentado frente a una joven enfermera. Ella lloraba. Él le ofrecía dinero. Le decía que se deshiciera de ese niño antes de que alguien lo viera. Que él se encargaría de desaparecerlo. Que si hablaba, nadie le creería. Era una confesión, una prueba, un milagro. Elías apenas podía respirar. Su sangre hervía. Lloró como nunca antes, no por dolor esta vez, sino por la certeza de que, por fin, la verdad tenía una voz. La siguiente semana, con ayuda de un joven periodista de una organización sin fines de lucro, Elías publicó el video. No usó su nombre, no se mostró, solo narró la historia con la crudeza que solo puede dar la verdad. El video se volvió viral. El hijo oculto del millonario. La verdad detrás del médico más influyente de la ciudad. El niño abandonado que volvió para cobrar justicia. Los medios se volcaron sobre el caso. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, abrieron una investigación. La fiscalía citó a Damián Ferrer. El consejo médico suspendió su licencia. Y entonces, una noche, Patricia recibió una llamada. Damián había huido, su casa vacía, su dinero congelado, su imperio desmoronándose. Elías no se alegró, no sonrió, solo sintió un vacío. Porque al final ganar no siempre trae felicidad, pero trae paz, una paz que nunca había conocido. Cuando regresó a casa, su madre lo esperaba en la puerta. Esta vez, no como una enferma, no como una mentirosa, sino como una mujer rota que por fin podía decir la verdad. Lo siento, hijo, dijo ella, con los ojos cristalinos. Lo hice todo por amor, pero ese amor te lastimó, y nunca podré perdonarme por eso. Elías la abrazó, no respondió, pero por primera vez no sintió rencor, solo entendimiento, porque a pesar de todo, ella nunca lo abandonó. Y eso, en su corazón, valía más que cualquier apellido. Elías ya no era el mismo,
Después de que el video se hiciera viral, su rostro, aún oculto para el público, se convirtió en símbolo de algo más grande que él mismo. Era el niño invisible que había gritado desde el silencio. El hijo no reconocido, el joven pobre que se había enfrentado a un millonario intocable. Y aunque no lo buscó, la historia tocó una fibra sensible en miles de personas. Cada día recibía mensajes de desconocidos, jóvenes que también habían sido abandonados, madres que criaron hijos solos, personas que vivieron bajo el peso de una mentira, gente que por primera vez en mucho tiempo se sentía menos sola gracias a su testimonio. Pero Elías no buscaba fama, no quería cámaras ni entrevistas. Lo que quería era sanar. Por dentro aún llevaba heridas abiertas, el rencor hacia su origen, el vacío de no saber quién era realmente, y la culpa por haber dudado de la única persona que lo había amado de verdad, Patricia. Una tarde, después de varios días en silencio, se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina. «Mamá, quiero conocerte». De verdad, ella lo miró, con los ojos húmedos. «¿Qué quieres saber?» «Todo. Quiero que me hables como mujer, no como madre. Quiero saber quién eres, más allá de mí». Patricia guardó silencio un instante, y luego comenzó a hablar. Le contó cómo creció en la sierra, pobre e invisible, cómo soñaba con estudiar medicina, pero solo llegó a ser auxiliar, cómo conoció a Damián, cuando él era un joven médico arrogante y ambicioso, cómo se dejó seducir por su inteligencia, su seguridad, cómo terminó embarazada sin quererlo, cómo él le ofreció dinero a cambio de desaparecer ese problema, y cómo ella, con el alma rota, aceptó firmar un documento para no reclamar nada, creyendo que su hijo sería entregado en adopción. Pero no fue así. El niño fue abandonado como un objeto, y cuando ella lo vio en la sala de urgencias, llorando en una cuna metálica, supo que no podía dejarlo ahí. «No me importó ir presa, no me importó ir presa, no me importó perderlo todo, solo quise salvarte». Elías lloró en silencio, porque por primera vez entendió que su historia no era una tragedia, era una lucha. Una historia de amor desesperado, de protección, de valentía. Desde ese día, algo cambió entre ellos. El dolor no desapareció, pero se volvió más llevadero, más humano. Y con ese nuevo impulso, Elías decidió dar el siguiente paso. Ya no podía volver al pasado, pero sí podía construir su futuro. Con el apoyo del joven periodista, que lo ayudó a exponer la verdad, entró a una fundación que trabajaba con jóvenes sin identidad legal. Aprendió sobre leyes, sobre derechos, sobre cómo ayudar a otros que, como él, habían sido silenciados por el sistema o por el miedo, y comenzó a dar charlas. No usaba su nombre real, se presentaba simplemente como el hijo que eligió no ser invisible. Sus palabras no eran poéticas, ni ensayadas, pero venían desde el alma. Nos llamaron errores, nos escondieron, nos abandonaron, pero aquí estamos, con nombre o sin él, con historia o sin documentos, aquí estamos, y existimos, y valemos, porque lo que te hace persona no es tu apellido, es tu dignidad. Los auditorios estallaban en aplausos. Al principio, solo hablaba en centros juveniles, luego en escuelas, luego en universidades, y finalmente en un gran congreso nacional sobre derechos humanos. Allí por primera vez mostró su rostro y dijo su nombre. «Mi nombre es Elías. No tengo apellido legal, pero tengo una historia, una voz, y ya no tengo miedo». El video del congreso recorrió el país. Incluso llegó a noticieros internacionales. La historia se convirtió en documental. Patricia, tímidamente, apareció en uno de los testimonios. Con el rostro envejecido, pero la voz firme, dijo: «Lo único que hice bien en mi vida fue amarlo». Y entonces llegó una carta. No venía del juzgado, ni de una fundación. Venía de una mujer mayor, de otra ciudad. Decía así: «Estimado Elías, no soy nadie en tu vida, pero fui amiga de tu verdadera madre biológica. Ella murió hace años, pero siempre me habló de ti. Tu nombre era Mateo. Lo que le hicieron fue cruel. Pero antes de morir, me pidió que si algún día te encontraba, te dijera que nunca te olvidó,
que cada 14 de octubre encendía una vela y le pedía a Dios que alguien bueno te criara. Elías tembló al leerla, lloró durante horas, y por primera vez, no por tristeza, sino por algo nuevo, algo que no había sentido jamás, pertenencia, no por sangre, no por apellido, sino por amor. Y fue entonces cuando tomó una nueva decisión. No iba a quedarse solo con su historia, iba a usarla para cambiar otras. Comenzó un pequeño proyecto con el periodista y la fundación, una red de apoyo para jóvenes sin identidad legal, abandonados o víctimas de trata. Les ayudaban a recuperar sus nombres, sus derechos, sus sueños. Le pusieron un nombre simbólico, Proyecto Elías. La ironía era perfecta, porque Elías en la Biblia fue un profeta que habló aunque nadie quisiera escucharlo, que se enfrentó al poder, que huyó pero luego volvió, igual que él, y aunque aún vivían en la misma casa humilde, aunque el dinero apenas alcanzaba, algo era diferente, la luz que los rodeaba, porque ahora no vivían escondidos, vivían con verdad, vivían con propósito, vivían libres. Habían pasado 2 años desde que Elías rompió el silencio, 2 años desde que enfrentó al hombre que quiso borrarlo, 2 años desde que miró a su madre a los ojos, y por primera vez la perdonó de verdad. Ahora su vida era otra. No más camuflajes, no más máscaras, no más fingir ser menos para no despertar la furia del poder. Vivía con la frente en alto, orgulloso de cada cicatriz, porque cada herida contaba una historia, y él era sobreviviente de todas. El proyecto Elías había crecido más allá de lo que jamás imaginó. Con apoyo de voluntarios, donaciones de desconocidos y alianzas con ONGs, se expandió a otras regiones. Jóvenes que vivían en la sombra, como él lo había hecho, por fin encontraban voz, identidad, protección. Niños que nunca habían tenido una foto en su cumpleaños, ahora soplaban velas en comunidad. Madres solas recibían ayuda sin ser juzgadas, y cada vez que alguien preguntaba por el origen del proyecto, bastaba una frase. Fue creado por un joven que fue abandonado y que decidió no abandonar a nadie. A veces, Elías pasaba las noches leyendo cartas. Cientos de chicos que lo admiraban, de adultos que volvían a creer en algo, de madres que lloraban al ver su historia en video. Pero una noche llegó una carta distinta, sin remitente, solo una hoja blanca, con una caligrafía firme y elegante. Nunca debiste haber nacido, pero naciste, y no solo sobreviviste, hiciste ruido, mucho. Tal vez eso merezca respeto. No te busques problemas, Elías. Esta es la última vez que sabrás de mí. No firmaba, pero no hacía falta. Elías sonrió con un gesto amargo, no por miedo, sino porque, por primera vez, Damián Ferrer no lo ignoraba, no lo negaba, no lo silenciaba, lo reconocía. Y con eso, Elías supo que había ganado. No en un tribunal, no con dinero, sino en lo más alto de la justicia que nadie puede comprar la dignidad. Un mes después, la fundación fue reconocida públicamente por el Ministerio de Justicia. En el evento lo invitaron a hablar. Subió al escenario con un traje prestado y las manos temblorosas, pero el corazón firme. Frente a cientos de personas, dijo: yo nací sin nombre, sin derechos, sin voz. Crecí creyendo que era un error, que debía agradecer por estar vivo, aunque nadie me quisiera. Pero descubrí algo que quiero que ustedes nunca olviden. No necesitas venir de una familia perfecta para ser valioso. No necesitas un apellido poderoso para cambiar vidas. Solo necesitas una verdad y el coraje de sostenerla, incluso cuando todos quieran destruirla. El público se puso de pie. Ovación, lágrimas, periodistas, gente abrazándose. Y entre la multitud al fondo, Patricia, su madre, de pie, con los ojos llenos de lágrimas, no por culpa, sino por orgullo. Esa noche regresaron a casa tomados del brazo. En el barrio algunos vecinos los reconocieron, antes los señalaban, ahora los saludaban. Ese es el chico del video, el que ayuda a los jóvenes, el que enfrentó al millonario. Elías solo sonreía, pero en su interior algo se acomodaba.
algo que llevaba roto desde niño. Y cuando entraron a la vieja casa, él se detuvo un momento, la miró con otros ojos. Ya no era solo el refugio de un dolor, era el lugar donde había empezado todo, donde una madre sin nada eligió darlo todo, donde un niño sin nombre eligió escribir el suyo con fuego. Esa noche encendieron una vela, no por tristeza, sino como un ritual de cierre. Y al mirarla, Patricia dijo: «Por si tu verdadera madre aún te mira desde algún lugar». Elías asintió, y en silencio le habló al vacío: «Gracias por darme la vida, aunque no pudieras quedarte. Ella me cuidó, yo elegí luchar, y ahora vivo por los dos». Al día siguiente, se despertó con un nuevo propósito, porque el dolor ya no era un ancla, era un motor, y desde ese momento supo que no era solo Elías, era todos los que alguna vez fueron humillados, pobres, ocultos. Era cada niño que robaba pan para sobrevivir, cada madre que fingía estar enferma, solo para proteger, y cada alma que eligió levantarse, aun cuando todo estaba en su contra. La historia de Elías no terminó allí, porque las historias verdaderas no terminan, se multiplican en cada joven que vuelve a creer, en cada verdad que rompe el silencio, y en cada corazón que después de tanto, por fin se atreve a sanar.